clínicos marque la respuesta correcta. Para definir ensayo clínico, se supone que este es un estudio, pues un diseño de estudio que lo que busca es la mejor calidad. Dentro de las publicaciones o de los artículos que uno puede obtener, como saben, hay ensayos clínicos, hay revisiones, reporte de casos clínicos, estudios, reporte de estudios observacionales. Y en los ensayos clínicos, pues, tienen, digamos, están ubicados en las partes más altas en relación a la evidencia. Por encima de los ensayos clínicos se hallan los metaanálisis, ¿verdad? Entonces, el tener en cuenta la calidad de los ensayos clínicos, eso les va a permitir a ustedes también aprender a leer los metaanálisis en un futuro. Ustedes van a encontrarse en el camino, pues, demasiada información, pero no necesariamente es información de calidad. Entonces, para conocer mejor digamos, para tener una idea de la calidad, pues, también tenemos que ver el tipo de revista, el impacto de esta revista, la importancia que tiene dentro de cada especialidad, ¿no? Si es que esta revista está indexada, y para estar indexada significa que cumple ciertos protocolos que la editorial exige, ¿no? Que están basados en el respeto de la calidad. Entonces, la respuesta es la cuarta alternativa, son los estudios randomizados con diseño de no inferioridad, doble ciego y multicéntricos en relación a los otros, ¿no? Ciego simple, unicéntricos o doble ciego. Entonces, ¿por qué este asunto de multicéntricos? Porque también al involucrar diversas poblaciones o poblaciones multiétnicas, esto lo hace más generalizable. Y ese es el objetivo de los ensayos clínicos. Que no solamente se limiten a una sola patología, ¿no? Sino también ver el comportamiento del medicamento en diversos grupos étnicos. En relación al estudio RAPE, el rituximab ha demostrado la misma eficacia que la ciclosporina intravenosa, ¿no? Y en la clase teórica habíamos hecho hincapié acerca del tema en relación a que ambos medicamentos son la primera opción en caso de una vasculitis ANCA asociada severa. Buenas tardes, doctora. Una limitación frecuente de los ensayos clínicos, pues, es frecuente. Los ensayos clínicos no pueden resolver todo el problema de la humanidad, ¿verdad? Entonces, un ensayo clínico es bastante específico, por lo tanto, tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, que no incluyen a todos los pacientes que se aprecian en la práctica clínica rutinaria, eso es cierto. Básicamente, un ensayo clínico va a responder un problema de investigación, ¿no? Un problema en la rutina específico, ¿no? Y no va a resolver todos los interrogantes que uno pueda tener. Incluye, por lo tanto, a grupos específicos, el seguimiento a largo plazo, a riesgo de protocolo de estudio. Entonces, ahí hay ensayos clínicos que pueden durar 6 meses, pueden durar 1 año, 5 años, 10 años, etcétera, como en el caso del denosumab. Pero, sin embargo, dependiendo del número de sujetos investigados, pues la calidad puede mantenerse o puede deteriorarse. Y las muertes producidas por los tratamientos inmunosupresores reducen el número de sujetos en seguimiento, y eso es cierto, ¿no? Patologías, por ejemplo, la granulomatosis con poliangiitis eosinofílica tiene esa limitación. Al ser tan escasa en el mundo, al ser tan escasa en general, hace que se limiten, ¿no? los ensayos clínicos, o que el diseño sea distinto en relación a los otros diseños, por ejemplo, que hemos visto, que son diseños aleatorizados, randomizados, es decir, al azar. En cambio, en patologías menos frecuentes se tiene que hacer uso de otras técnicas como estudios abiertos o reclutamiento permanente. Entonces, la respuesta es todas las anteriores. En relación al uso de la ciclofosfamida y la remisión en la vasculitis inducida por ANCA, la respuesta es que la ciclofosfamida intravenosa tiene la misma eficacia que la ciclofosfamida oral, ¿no? En relación a eficacia, ¿no?
Sin embargo, lo que sabemos es que la ciclofosfamida intravenosa tiene menos efectos adversos y menos acumulación de la droga en relación a la oral. Por lo tanto, la respuesta de la tercera opción. Son efectos adversos del uso de la ciclofosfamida excepto uno. Las alternativas son leucopenia, anemia, trombocitopenia, vasculitis por hipersensibilidad e infección por neumocitis girovechi. Y la alternativa es la vasculitis por hipersensibilidad. Las tres primeras alternativas, pues es un dolor de cabeza porque el paciente puede desarrollar desde una leucopenia hasta una aplasia medular. Entonces se tiene que evaluar constantemente. Ustedes han visto que algunos protocolos controlaban el hemograma a la semana, las primeras 2 semanas, cada 2 semanas, las siguientes semanas, y luego cuando llegaba el tercer mes y no había alteraciones, ¿no? El paciente se hacía controles mensuales. Y entonces la respuesta es vasculitis por hipersensibilidad, la que no encaja como efectos adversos de ciclofosfamida, como efecto adverso frecuente, quiero decir. Se denomina reactivación de la vasculitis si el índice de Birmingham Vasculitis Active Score es mayor a 1, ¿verdad? Ustedes han visto que en los primeros artículos, en los primeros grupos, se ha detallado este score en particular. Y bueno, esto grábenlo por favor en adelante. Espero que cuando ustedes ya ejerzan como especialistas siga habiendo este índice, pero por lo menos ha trascendido en los 15 o 20 años últimos, y yo creo que va a seguir. ¿Por qué? Porque abarca 63 categorías, ¿verdad? Y bueno, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos se debe considerar de peligro para la salud del paciente en el uso de la ciclofosfamida intravenosa? La respuesta es recuento de glóbulos blancos menos de 4.000, ¿verdad? Ustedes han visto que los investigadores en varios protocolos tomaban en cuenta este parámetro. Cuando era menos de 24.000 disminuía la dosis alrededor del 20%, ¿cierto? Claro, también tenían otras estrategias. Si es que era una persona mayor de 75 años, podían disminuir la dosis alrededor del 25%. Muy bien. Una diferencia clínica de la granulomatosis con polingitis y la polingitis microscópica es la presencia de sinusitis crónica, porque las dos comparten la glomerulonefritis, la neuritis periférica, sea mononeuritis o polineuropatía, y la hemorragia alveolar difusa. Una contraindicación para el uso de drogas inmunosupresoras en la vasculitis ANCA asociada es una de las siguientes, excepto una contraindicación es mayores de 75 años, es de la falsa, ¿cierto? Porque por más de que tenga 90 años y requiera de ciclofosfamida, se tiene que hacer uso. No se hace uso si es que hay infección por hepatitis C o B, si hay alguna neoplasia activa o si tiene una sepsis. El ácido fólico debe administrarse conjuntamente con una de las siguientes drogas inmunosupresoras, que es el metotrexato, no con el micofenolato mofetil, ni ciclosporina, ni ciclofosfamida, ni rituximab. En la vasculitis ANCA asociada sin manifestación severa se puede usar de preferencia una de las siguientes drogas inmunosupresoras. De preferencia, como había comentado en la clase, de preferencia es el metotrexato, ¿verdad? Sobre la cetoprina, sobre la leflunomida y de ninguna manera con el trimethoprim sulfamethoxazol. De las drogas inmunosupresoras que puede usarse en el mantenimiento de las vasculitis asociadas a ANCA son el rituximab, ciclofosfamida, acetoprina, metotrexato, etc., ¿no? La respuesta es todas las anteriores. Bien, ustedes recuerdan en uno de los últimos artículos que revisaron, había un protocolo en el que se usaba el rituximab de manera usual, ¿no? En forma periódica,
y frente al protocolo en que se administraba solamente una siguiente dosis en caso de reactivación. ¿Sí? La ciclosamida se utiliza sea intravenosa u oral también como mantenimiento, especialmente la oral, como ustedes han visto en un protocolo en que se disminuye la dosis cuando se alcanza la remisión 1.5 miligramos, y si es que esto se mantiene en el siguiente año, se disminuye la dosis a 1 miligramo. Una infección oportunista en el uso de drogas inmunosupresoras es una de las siguientes, que es la neumonía por neumocistis Girovechi. El uso de recambio plasmático está indicado cuando la elevación de creatinina es superior a 5.8 miligramos por decilitro. No está indicado en las convulsiones, en la hemorragia alveolar difusa, ni en la elevación de creatinina si es superior a 3. En relación al recambio plasmático, una de las siguientes es falsa. Entonces, ¿cuál es el problema del recambio plasmático? Que disminuye la progresión renal, pero no reduce la mortalidad. Por lo tanto, incrementa la sobrevida, es falsa. Y finalmente, uno de los siguientes medicamentos presentó menor eficacia en la prevención de recaídas en pacientes con vasculitis ANCA asociada. Y la respuesta del micofenolato mofetil, porque el rituximab, la ciclosamida y metotrexato sí demostraron tener menos recaídas, ¿no?, en relación a este último medicamento, ¿bien?, cuando se comparó con el metotrexato o la satioprina, ¿no?, dependiendo del protocolo. Muy bien, espero que hayamos todos aprendido, muchachos, y sigamos estudiando. Les voy a enviar los trabajos para la siguiente clase, que es el viernes próximo. Que les vaya bien. Hasta pronto. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Yusef, ¿cuál es la respuesta? Sin miedo. Metilprednisolona, ¿verdad? La vida está en riesgo, ¿ya? Ni metotrexato, ni acetopina, ni micofenolato. Se había dicho, bueno, no me escucharon. Metilprednisolona es y bueno, está en la separada. En relación a la epidemiología de lupus, esta es la enfermedad autoinmune sistémica más frecuente, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? La más frecuente es la artritis reumatoide. Una razón para el incremento de casos de lupus en los últimos 40 años es el mayor reconocimiento de casos leves. Si un gemelo monocigoto padece de lupus, el otro gemelo tiene un riesgo del 25% de desarrollar la misma enfermedad. Falso. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación al riesgo de desarrollar lupus. La respuesta es ninguna de las anteriores, porque es correcto que la radiación ultravioleta, el tabaquismo, los cambios epigenéticos y el propiltiouracilo generan riesgo. ¿Bien? Si un paciente padece lupus, sus familiares tienen más riesgo de padecer diabetes tipo 1. Falso. Una complicación del uso crónico de corticoides a largo plazo es la hipertensión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar es más una complicación del lupus tipo vasculítico o vasculopático. Uno de los anticuerpos más frecuentes en el lupus indica la respuesta correcta, la antibeta 2 glicoproteína 1. Los otros no. Se denomina endotipo de lupus. ¿Cuál es la respuesta correcta? Todos los anteriores. ¿Por qué? Porque endotipo se denomina cuando el lupus se presenta en relación a la severidad de diferentes maneras, leve a severo, cuando afecta a diferentes edades, lupus juvenil, lupus tardío, o cuando
hay preferencia por uno solo, la nefritis lúpica o lupus, ¿no? Como dice en el artículo. El lupus se diagnostica cuando una persona cumple criterios tanto para lupus como artritis reumatoide. Y en relación a las características clínicas del lupus, una de las siguientes es falsa, ¿no? ¿Cuál es? Es que tiene una presentación típica. Claro que no, ¿no? Tiene una presentación aberrante, ¿no? Disímil entre los pacientes. Muy bien. Espero que hayan aprendido, o estén aprendiendo lupus. Es mi intención al darles solamente un solo artículo para que revisen para este examen. ¿Ve la diapositiva? No sigue en la pantalla del examen, doctor. Ya, excelente. ¿Y ahora sí? Sí, doctor. ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Y interrumpan, por favor, si es que no escuchan o pasa algo, ¿ya? Por favor. Listo, empezamos. Entonces, el lupus es una enfermedad compleja, es una enfermedad apasionante. ¿Está bien? Una enfermedad que digamos que ocupa el lugar, uno de los lugares más importantes, ¿no? Dentro de la vida diaria del reumatólogo, común y corriente. Todos vemos lupus, aunque no todos podemos manejarlo de la misma manera, porque depende de dónde se elabore, ¿no? Todos los fines de semana yo tengo una reunión con varios colegas y cada vez este grupo está creciendo, vamos teniendo nuevos colegas de diferentes partes del país, donde presentamos guías de manejo clínico, presentamos artículos y luego departimos las experiencias, ¿no? De nuestra vida diaria, ¿no? En relación al manejo de enfermedades autoinmunes, sobre todo autoinmunes. Entonces esto nos ha llevado creo que a mejorar nuestros enfoques y conocer más, ¿no? Sobre las peculiaridades de nuestras enfermedades en el mundo andino. Muy bien, entonces el lupus es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida. Afecta a varios órganos, por eso es sistémico y de curso variable e impredecible. El lupus empieza por la predisposición genética, con lo que uno puede nacer. Existen factores ambientales, como la radiación ultravioleta, como es bien sabido, o incluso también catástrofes humanas, ¿no? Estamos hablando de la migración masiva de venezolanos, ¿no? Que tienen que dejar su patria para irse a otros lugares, o ahora lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania. De la misma manera, también estos pacientes se exponen, ¿no? a que sus características genéticas varíen en el tiempo. Hay el predominio pues, de ambas, o activación de ambas inmunidades, tanto la innata como la adaptativa, que van a llevar a la aparición de, primero, anticuerpos contra nuestro organismo, y estos, si son persistentes, van a desatar una respuesta inmune que llevarán al daño tisular. En la historia, se sabe que Hipócrates, ya antes de Cristo, describía esta enfermedad y la denominaba herpes estiómenos. Es un tipo de dermatosis que simulaba una mordida en la cara o en otras partes del cuerpo. Luego, en el siglo X, Bernus de Thouars le dominó lupus, ¿no? En ese tiempo ustedes recordarán la gran influencia de la Iglesia Católica y denominarlo todo en latín, ¿cierto? Entonces, el lupus no es otra cosa que significa lobo, y lo que los médicos de esas épocas veían era que la enfermedad no dejaba a su paciente o a su víctima hasta ver la muerte, ¿no? Entonces, esto lo simulaban o lo asemejaban como un encuentro muy cercano con un lobo.
Posteriormente, en el siglo XIX, Kaposi, ya conocedor, ¿no?, de esta enfermedad, lo subdividió en una enfermedad localizada y una enfermedad sistémica. En relación a la epidemiología, esto depende del país, ¿no? Hay países con una información sistematizada, como Finlandia, que es uno de los primeros países que publicaba sus tasas de incidencia y prevalencia, debido a que su sistema de salud estaba conectado al 100% e informatizado, y luego el resto de países, ¿no?, tanto europeos como incluso el americano. Entonces, la incidencia que se mide es, por lo menos en Estados Unidos, de 3 a 31 por 100.000 habitantes año, y la prevalencia es 50 a 100 por 100.000 habitantes. Hay una macabra predicción por el sexo femenino, ¿no?, de 10 a 11 víctimas por cada varón. En relación a los factores de severidad, que les comentaba también, es que existe formas de ver la enfermedad, ¿no?, verla en Estados Unidos y verla fuera de Estados Unidos, por ejemplo, en relación a los pacientes hispanos. Los pacientes hispanos en Estados Unidos tienen formas peores, igual que los afroamericanos, de lupus, que los pacientes hispanos que viven en sus países, ¿no? Esto, obviamente, bajo la influencia de factores socioeconómicos evidentes. Los factores influyentes para la aparición del lupus son la radiación ultravioleta, que condiciona cambios epigenéticos, por ejemplo, el tabaquismo y las drogas como propiltiuracilo, que son las más estudiadas, y la hidralazina, ¿no?, como drogas antiguas. Y como drogas nuevas, por ejemplo, el uso de anticuerpos anti-TNF, ¿no? Es habitual, ¿no? En el hospital lo que hacemos es medir los anticuerpos anti-DNA doble cadena en todo paciente que va a empezar con esta terapia, para tener nosotros un precedente y luego compararlo en el tiempo. Estos pacientes, gracias a un estudio taiwanés, se sabe que el hecho de tener un gemelo, ¿no?, con lupus, existe un riesgo relativo de 316 veces para desarrollar la enfermedad, ¿no?, en relación a otras parejas de enfermedad o otras parejas de familiares. Cuando un hermano tiene lupus, el otro hermano tiene 23 veces riesgo de hacer la enfermedad en relación a otros hermanos donde no hay lupus. En relación a los descendientes, existe un riesgo relativo de 14 veces para hacer lupus. En relación de, si es que los padres tienen lupus, los hijos tienen un riesgo de 11 veces, ¿no?, de hacer lupus menos, ¿no?, ¿verdad?, que el número de hermanos. Y por otro lado, asimismo, los esposos, ¿no?, existe 4 veces más riesgo de hacer lupus concomitante, ¿no? Esto también sometido al efecto de los factores ambientales. La concordancia entre gemelos monocigotos es del 25%. Entonces, ¿por qué este punto importante de que la genética no lo explica todo, ¿no? Entonces, factores familiares y los factores ambientales también tienen otro lugar, ¿no?, para que la enfermedad se desarrolle. El curso clínico va a depender del lugar donde el sujeto vive, de sus condiciones socioeconómicas, su nivel de educación, etc. Entonces, en Canadá, por ejemplo, el 70% de los pacientes tenían cursos repetidos, recaída y remisión, y solo un 30% periodos prolongados de remisión y actividad. En Italia se describió que el 37% tenían periodos de remisión prolongada, y que los factores de riesgo para no alcanzar la remisión era la presencia de nefritis lúpica, vasculitis, compromiso hematológico. Y también se observó que si la remisión se mantenía por más de 2 años de forma consecutiva, esta no provocaba daño. Entonces, en relación al lupus cutáneo, una forma, digamos, frecuente también de presentarse el lupus, para convertirse en un lupus sistémico, el sexo masculino, la deficiencia de complemento o consumo de complemento, la presencia de anti-DNA doble cadena, antifosfolipídicos y niveles elevados de interferón elevaban el riesgo para desarrollar lupus moderado o severo. Ahora,
viene la parte aburrida de toda la charla, que es la de ver las distintas herramientas para medir la actividad. Escalas como las clásicas, el SLEDAI, que tiene dos versiones distintas, revistas el MEX SLEDAI y el SLEDAI 2000 o 2K, modificadas para que en el primer caso el MEX SLEDAI sea utilizado en países de Latinoamérica donde no existen ciertas condiciones de laboratorio que pide el SLEDAI, y por otro lado el SLEDAI 2000, que tiene mayor fuerza para medir de manera distinta, con un mayor peso, aquellos órganos que van a demandar también de una actitud terapéutica distinta. El VILAG es un índice compuesto que también pondera cada categoría y que nos brinda de la misma manera una evaluación tanto desde la remisión hasta la actividad de la enfermedad. Otro índice desarrollado por el grupo Selena, ¿no?, el que utiliza herramientas del SLEDAI y la evaluación global del médico, una escala semi-cuantitativa para que desde el punto de vista del médico se valore el daño de algún órgano del paciente o la paciente. Otra escala es el Lupus DAS, es el IDAS, que de la misma manera trata de brindar una herramienta mucho más fácil de calcular con indicadores booleanos o marcadores booleanos la presencia de un órgano en toda esta lista, como vemos, tanto clínico como laboratorial, y hace énfasis en puntos de corte como la proteinuria si es mayor de 500, el compromiso articular de 28 articulaciones que son evaluadas en artritis reumatoide, el mismo número, la disminución de las plaquetas si es menos de 100.000, sí o no, o leucopenia menos de 3.000. Bien, este score pues, nos facilita rápidamente tomar decisiones, ¿no?, al clasificar al paciente si está en remisión con actividad leve o moderada a severa, bien, de acuerdo al puntaje que nos brinda. Una herramienta para medir el daño es el SLIC, una herramienta del Colegio Americano de Reumatología. Lo que hace es cuantificar el daño desde el inicio de la enfermedad. Es un registro que se hace cada 6 meses. Se correlaciona con el curso clínico adverso y también con la mortalidad si es que tiene un índice elevado. Entonces, se define el daño como un cambio no reversible y que no está relacionado a la actividad de enfermedad que se puede determinar en el momento de evaluación. Existe una presencia continua del hallazgo por más de 6 meses y los episodios repetidos significan que al menos 6 meses de diferencia para puntuar 2 de la misma lesión no puede sumarse 2 veces. Esta es la imagen del SLIC. Como ven ustedes, es pues una serie de categorías, ¿no?, y subcategorías en todos los casos, y que tienen un score, ¿no?, en la primera columna ya predeterminado y luego lo que nosotros hallamos en este caso, ¿no?, y finalmente se suma. Bien, entonces, índices elevados, en este caso, se asocian con mortalidad, como decimos. El otro índice de actividad es el VILAG. El VILAG tiene varias versiones, el VILAG clásico y el VILAG del 2004. Evalúan órganos distintos, en el primer caso 8 y luego 9, y por lo tanto los puntajes para decir actividad o una enfermedad muy agresiva, ¿no?, es distinto, ¿no?, de acuerdo a lo que proponen en este caso los autores de estos estudios cuando tratan de validar, aplicarlo al paciente clínicos. El VILAG 2004, entonces, tiene una forma peculiar de evaluar a cada categoría, como que no se realizó, digamos, un examen de laboratorio, porque no se tiene el resultado al momento de evaluar. Si es que esta alteración de la miocarditis, por ejemplo, no está presente, ha mejorado, es la misma, empeorado o es nueva. Y entonces se puntúa de acuerdo a lo que estamos viendo de acuerdo a estos valores y se marca en algunos casos si es sí o no, ¿no?, si está presente o no para poder tener un score final. El SLEDAI 2000
o 2K, tiene también la virtud de evaluar la actividad de las últimas 4 semanas, evalúa el compromiso orgánico y pondera cada órgano de manera distinta, ¿no? De 1 hasta 8, y puede alcanzarse hasta 105 puntos. La actividad puede categorizarse como SLEDAI 0 en remisión, baja actividad, moderada actividad o alta actividad. Por otro lado, de acuerdo a esto de puntaje, podemos tomar estrategias, ¿no es cierto?, de acuerdo a que si se ha reactivado, ¿no?, la enfermedad, si ha mejorado o tiene una actividad persistente, ¿no?, de acuerdo al puntaje, ¿no? El número clave es 13, SLEDAI 2K. En la herramienta de Selena SLEDAI es un índice para medir reactivación de la enfermedad. Reactivación se define como los cambios en el score del SLEDAI en la clínica individual o cambios en el tratamiento, si hay necesidad de hospitalización o si el médico considera que la enfermedad se ha modificado, ¿no?, para bien o para mal. Entonces, la reactivación se denomina leve o moderada si es que se tiene un score de Selena SLEDAI mayor a 3 pero menos de 12, y si es más de 12 se denomina actividad severa. En el primer caso, si es que existe una reactivación leve, se puede incrementar la prednisona hasta no más de 0.5 miligramos por kilo de peso. Se puede adicionar antiinflamatorios o hidroxicloroquina. Y en relación a la apreciación del médico, puede ser mayor o igual a 1 y no mayor a 2.5. Por el otro lado, si es que existe una actividad severa, la necesidad del uso de prednisona será mayor a 0.5 miligramos por kilo por día, y se adicionan otras drogas como ciclosamida, acetopelina, metotrexato, micofenolato o biológico. El incremento de la apreciación del médico será mayor a 2.5, ¿no?, con una escala de 0 a 10, digamos, basado en el puntaje anterior, y obviamente va a ser tributario de hospitalización. La Asociación Americana de Lupus o la Fundación Americana de Lupus, al igual que en artritis reumatoide, ¿no?, la Fundación de Artritis, proponen otros índices también, ¿no?, para complicarnos la vida, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito? Tal como su nombre lo dice, hacerlo de manera rápida, ¿no? En este caso evalúa menos categorías y, como ustedes ven, toma en cuenta la apreciación del médico. Entonces, esta es una regla de 10 centímetros en la que se marcan arbitrariamente estas líneas transversales para que se evalúe rápidamente los órganos y se tome decisión. Entonces, si es que tenemos un score mayor a 7, pues hablaremos de actividad o de la enfermedad y que se requiere hacer cambios en el tratamiento. Otra herramienta que es el SLIC-ACR es un índice de daño en el que se evalúa el daño irreversible en 12 órganos y que no solamente se debe a la enfermedad, sino también a la medicación. El índice de daño del SLIC puede tener 3 categorías: 0, sin daño, el daño reversible presente y un daño severo, si es más de 3 puntos. Este score se relaciona con mortalidad o daño a futuro. Las diversas escalas de índice de actividad, pues obviamente miden en algunos casos lo mismo, pero de acuerdo al score y a la ponderación que tiene cada uno, pues va a diferir en el puntaje, ¿no? Entonces, es clásico saber que si un paciente con lupus tiene un SLEDAI de 4, pues se tiene que tomar medidas inmediatas, ¿no? Y así mismo con los otros puntajes. Estas escalas entonces existen para que el lenguaje en el manejo de pacientes con lupus se trate de uniformizar, ¿no? En el país pues existen algunos grupos importantes de estudio de seguimiento de lupus y claro, ellos consideran pues finalmente el score de su preferencia en base también al acceso de los exámenes que se necesitan en cada uno. Bien. El lupus y fertilidad y embarazo pues era un tema tabú. Hace algunos años en nuestro país se consideraba que una persona con lupus
una mujer con lupus, una mujer joven con lupus no debería embarazarse, ¿no? Entonces existe todavía una actitud negativa, ¿no?, de parte de los profesionales que están cerca de ellos en recomendarles negativamente que se embaracen, ¿no? Y hasta prohibirles, ¿no?, como si ellos fueran dueños de su vida o algo así. Entonces es una tortura ir a, ¿no?, enviar a la paciente muchas veces, ¿no?, para su control prenatal, porque no deja de escuchar por reproches, etcétera. Y eso, claro, que está cambiando, ¿no?, finalmente, porque lo que se ve, pues, es algo distinto a lo que ellos imaginaban. La responsabilidad del éxito del embarazo no es responsabilidad del paciente, sino responsabilidad del médico. Y lo que indica el doctor Luis Javier Jara, ¿no?, un peruano de talla mundial, ¿no?, un experto reumatólogo, maestro de reumatología, denominada por el Colegio Americano de Reumatología, me inculcaba eso. Entonces, debemos de tomar toda la responsabilidad y demostrar toda la competencia al momento de enfrentar ese problema, ¿no? Lupus, fertilidad y embarazo. Las mujeres que desean embarazarse, pues es recomendable que ingresen a este periodo tan importante de sus vidas con el lupus controlado, con su nefritis lúpica controlada y obviamente con el periodo adecuado de suspensión del medicamento teratogénico. Es bien sabido que el micofenolato, ¿no?, es una droga peligrosa, o que la ciclosamida, ¿no?, cuando se empieza a utilizar, también demanda de un subresponsable, ¿no? Una mujer joven premenopáusica tiene que proponerse métodos anticonceptivos, ¿no?, y utilizar hormonas que nos puedan tener una reserva de gónadas, ¿no?, una reserva ovárica adecuada, y asimismo, ¿no?, en países desarrollados con los recursos adecuados, incluso se hace la criopreservación, como ustedes han leído. Entonces, eso es un panorama. Ya durante el embarazo, el lupus debe ser controlado continuamente, ¿no? Tratar de hallar cualquier signo de actividad para hacer cambios en el tratamiento. Se deben tomar terapias de prevención, es decir, si es que ya se hizo una evaluación previa de anticuerpos antifosfolipídicos y dependiendo de los antecedentes ginecobstétricos, es decir, si una persona tuvo o no tuvo abortos, tuvo o no tuvo trombosis arterial, venosa, tuvo o no trombocitopenia, es decir, tiene criterios para SAF, entonces atender inmediatamente, ¿no? Tuvo una persona abortos previos, entonces esta mujer debe ser anticoagulada plenamente con enoxaparina, 2 dosis al día de acuerdo al peso, durante todo el embarazo y suspender horas antes del parto. Si esta persona no tuvo antecedentes de abortos, pero sí tiene anticuerpos antifosfolipídicos, entonces se tiene que utilizar aspirina como prevención durante todo el embarazo y suspenderlo 3 días antes del parto, ¿no? Si es que está programado, ¿no? O suspenderlo horas antes ya en la labor del parto, ¿no?, porque eso no se puede programar. Entonces, tanto antes del parto como también la conducta después del parto en el puerperio, reiniciar la anticoagulación por el tiempo estimado de acuerdo a la severidad del caso y prevenir cualquier complicación, ¿no?, durante ese periodo. Entonces, el uso de la hidroxicloroquina, como ustedes van a ver más adelante, debe ser de uso prácticamente universal, a no ser que exista alguna contraindicación. ¿Por qué? Porque la hidroxicloroquina a lo largo del tiempo ha demostrado, gracias a los seguimientos de 2 grupos grandes, tanto Selena como Lumina, en Estados Unidos, esta información de estudios observacionales, en el que los pacientes las pacientes embarazadas tuvieron mayor chance de llegar a término, de tener un producto de peso adecuado y sobre todo tener un parto vaginal, ¿sí? Entonces, la hidroxicloroquina, una modesta droga, ha cambiado radicalmente la historia del embarazo en estas pacientes, ¿no?, controlando mejor incluso la nefritis. Ahora, por otro lado, si no es ya un problema ¿no?, tener lupus y estar embarazada, también las mujeres con lupus tienen mayor riesgo para displasia cervical y cáncer cervical. Por lo tanto, en estos casos se debe de plantear de manera excepcional la inmunización contra papilomavirus.
Esas pacientes tienen también el hecho de tener mayor trombofilia y se debe evaluar el riesgo, si es alto o bajo riesgo, para la conducta adecuada de anticoagulación o prevención de trombosis. Los factores de riesgo para que se complique un embarazo son el lupus activo, como habíamos dicho, principalmente la nefritis lúpica, la presencia de hipertensión, la proteinura mayor de 1 gramo, la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos de títulos moderados o altos, que se denomina 2 veces o 3 veces según el valor del laboratorio donde se está haciendo esta prueba, alguna enfermedad vascular previa, si es que hay algún antecedente de morbilidad en el embarazo, y si es que se está utilizando prednisona, sobre todo a dosis altas, mayor de 7.5. En relación a la severidad, pues hay varios estudios de seguimiento que nos indican que la mayor proporción de pacientes están con una actividad leve, ¿no? Y luego una menor proporción, felizmente, con actividad severa, ¿no? Y esto es la proporción donde existe mayor mortalidad. Y en relación a la edad, el grupo etario más afectado empieza desde los 30 años hasta los 60 años, ¿no? Aproximadamente, el pico de presentación de la enfermedad. Entonces tenemos formas o endotipos, ¿no? Como juvenil o tardío también en estos casos, ¿no? Con también sus peculiaridades. El cuadro B nos indica cómo está el patrón de severidad al inicio del diagnóstico y tras la evaluación, ¿no? Como ven ustedes, los pacientes con actividad moderada severa, ¿no? Tienen un incremento de su actividad, incluso o el patrón de severidad, ¿no? Cuando son reevaluados. Entonces, ¿esto por qué? Porque lo que se encuentra, eso es típico, ¿no? Una paciente con lupus está digamos, con todos los caños abiertos, ¿no? De su inmunidad. Y pues da muchas sorpresas, ¿no? Cuando se reevalúa. Los factores que contribuyen a un retraso en el diagnóstico, entonces, son el hecho de que cada vez se puede estar frente a una enfermedad, ¿no? que esté en estadios iniciales y no lo podemos reconocer, como el FOD, ¿no? La fiebre del gen desconocido, una mujer joven que está hospitalizada 10 días y que no se ha llegado al diagnóstico, ¿no? Y el problema más importante es la fiebre, ¿no? Y nadie se dio cuenta que tenía Raynaud, nadie se dio cuenta que tenía lesiones eritematosas en miembros inferiores, pues ni ella ni los médicos examinaban. No prestaron atención a la alopecia, no le preguntaron sobre la presencia de úlceras, ¿no es cierto? Etcétera. Y una serie de factores iniciales que no fueron notados. O, digamos, algunos cambios, ¿no? Cambios discretos en el hemograma, una trombocitopenia que pasó desapercibida, ¿no? Una linfopenia. La linfopenia se define como menos de 1000 según un score de clasificación propuesto por el grupo SLIC anteriormente. O también cuando sospechamos el caso, pero estamos frente a un ANA negativo. Entonces, eso debe ser entonces de llamada de atención, porque entendamos que los anticuerpos antinucleares no están presentes en el 100% de pacientes, el 100% no tiene anti-DNA doble cadena o anti-SMID, el 100% no hace nefritis lúpica, el 100% no hace Rash Malar, sobre todo en nuestro entorno, ¿no? Nuestro tipo de piel cobrizo, pues simplemente no nos permite apreciar el Rash Malar, o es muy discreto. Y formas raras de presentación. Una forma rara de presentación, una paciente que hace necrosis avascular y que llega a sala de operaciones, se le hace una prótesis total de cadera y luego en el postoperatorio se falla renal. Entonces resulta que la necrosis avascular era una forma de presentación de lupus y SAF,
y luego se activa la enfermedad, ¿no? Después de un procedimiento quirúrgico tan importante como una prótesis de cadera. O una paciente puérpera de más de un mes de evolución, quien en los 3 días que estuvo hospitalizada tenía en el hemograma trombocitopenia y en el examen de orina cilindros granulosos y tenía una proteinuria de más de 1 gramo. Le dieron de alta un martes y un jueves llegó el resultado y obviamente la paciente de alta pues nadie se percató. Viene por emergencia al mes con falla renal severa y finalmente fallece. Entonces, esto es así. El lupus puede ser una enfermedad muy catastrófica, ¿no es cierto? En algunos casos, si es que no estamos atentos, en un simple examen como un hemograma, no leemos con atención, ¿cierto? No interpretamos, no sacamos un resumen. Solamente el hemograma, pues nos podemos pasar por alto esta enfermedad tan severa o no leer adecuadamente el examen de orina, ¿no? Se debe tener una comunicación muy estrecha entre el médico y los miembros del laboratorio, tanto desde la persona que barre hasta el último trabajador, en el que se debe hacer un equipo de trabajo, ¿no? Se debe estar en comunicación constante y siempre comunicarle las dudas de los resultados, ¿no? Por ejemplo, hace poco, señora Ninfa es una paciente con artritis reumatoide y SAF, ¿no? Ella hizo una trombosis retinal en el ojo derecho, ya ojos afectados por la escleritis, ¿no? Propias de la artritis reumatoide. Sin embargo, bueno, ¿no? Como dice el dicho sobre mojado y llovido, lo que se hizo pues fue anticoagularla, ¿no? Como es el manejo de SAF. Así que va al laboratorio llevando 2 órdenes, una mía y otra de cardiología, el mismo día, a la misma hora, se le toma la muestra y se tiene 2 resultados. El primer resultado es un INR de 2.5 y el segundo resultado es 5.2. El primer resultado indicaba una anticoagulación adecuada, entre 2 y 3, y el segundo resultado, una sobreanticoagulación. ¿Qué medida debo tomar? Entonces, este es un escenario real y que nos lleva pues a un conflicto, ¿no? Necesario finalmente. ¿Por qué? Porque se tienen que solucionar los problemas. Entonces, claro que me angustié porque el hecho de dejar de anticoagularla también implica un riesgo, pero en nuestro medio es peor que sangre a que suceda otra cosa. Entonces, suspendí la warfarina, le di un nuevo control que se lo hice en Arequipa, esa misma tarde me comunicó el sábado siguiente, y el siguiente lunes otro resultado en el hospital. El resultado del sábado confirmó el resultado elevado, estaba también en 5, entonces mantuvimos la suspensión y el día lunes había vuelto a su normalidad y se reinició la warfarina. La warfarina es un medicamento tan valioso para estos casos de SAF, pero también demanda mucha paciencia en su manejo. Pero también, como les decía, el laboratorio juega un papel importante para tomar decisiones todos los días. Ahora, una enfermedad tan compleja, pues es difícil, ¿no? Hablar de ella si es que no sabemos clasificar. Entonces, existen muchas herramientas, cada vez se trata de mejorar su sensibilidad y especificidad, trata de involucrarse solamente los componentes clínicos y laboratoriales más relevantes y que se refieren solamente al lupus y no confundir con otras formas también de enfermedades autoinmunes, ¿no? Muy parecidas como el Sjögren, por ejemplo, un Sjögren renal que clínicamente puede parecerse bastante al lupus eritematoso. Como ven ustedes, los componentes dentro del SLIC del 2012 y el EULAR ACR 2019 toman en cuenta la presencia de ANA positivo y disminución de complemento para clasificar como lupus. La enfermedad temprana, ¿no? Puede ser diagnosticada clasificada con estas 2 herramientas, ya que son más sensibles, pero el EULAR ACR también es más específico, es decir, se deshace de los falsos positivos.
¿Cuál es la diferencia entre diagnóstico y clasificación? Clasificación se hace cuando queremos empezar nosotros un proyecto de investigación, lo vamos a desarrollar a 5 a 10 años, ¿no? Y vamos a seguir a 30 personas que cumplan con estos criterios. Bien. En cambio, el diagnóstico es una persona que viene de emergencia, viene con falla renal, viene con artritis en rodillas, con derrame pleural bilateral, etcétera, y lo que se desea es iniciar tratamiento, ¿cierto? ¿Basado en qué cosa? Esto es un caso de infección, es una neoplasia o es una enfermedad autoinmune. Entonces lo clasificamos nosotros como una enfermedad autoinmune y le ponemos un nombre, ¿no? Usted tiene lupus eritematoso, tiene un defecto, es un sistema inmunológico que hace que su riñón se inflame y consuma complemento y tiene anticuerpos, etcétera. Y esto, si es que no lo tratamos, pues pierde el riñón o pierde la vida. Entonces tomamos una decisión en este momento indicando el tipo de enfermedad, conociendo la nosología, el origen de la enfermedad y por otro lado una actitud terapéutica, ¿cierto? Eso es entonces la diferencia entre diagnóstico y clasificación. Estas herramientas bueno, son de constante análisis. Este es un estudio colombiano que se ha hecho en jóvenes o niños con lupus. Se compara la sensibilidad y especificidad de estas herramientas del SLIC 2012 y ACR97. La ACR97 pues, es el punto de partida de todas las escalas finalmente, ¿no? un grupo de criterios muy valiosos, ¿no? Si estos suman 14 se denomina, perdón, si estos suman 11 se denomina lupus eritematoso sistémico, ¿no? De acuerdo a los criterios que estamos viendo acá. Bueno, pero el propósito de este trabajo es el medir de especificidad y como ustedes ven acá el elemento que tiene más especificidad en ambas herramientas es el anticuerpo antinuclear, ¿cierto? Seguido de otros como la artritis, etcétera, o el consumo de complementos. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre, ¿no? El médico debe ser curioso, ¿no? Por esencia, siempre tratar de ver si lo que se describe allá también se replica acá, ¿no? Y eso lleva a que la investigación o la medicina del lugar se desarrolle. Entonces, ¿qué encontraron ellos, ¿no? Cuando compararon sus resultados con los resultados de los autores originales que hicieron el mismo estudio? Una diferencia en la sensibilidad, ¿no? En relación al SLIC, y un incremento de la sensibilidad en los criterios de ACR97, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende de los factores socioeconómicos, depende del tipo o del endotipo, ¿no? que se denomina en este artículo para poder nosotros encontrar diferencias, ¿no? Pero por lo que vemos no es muy relevante, salvo en la sensibilidad, la diferencia porcentual. Muy bien, y llegamos finalmente a este cuadro, ¿no? Vigente de hace 3 años, que costó mucho esfuerzo, ¿no? ¿Y en qué consiste? ¿Cómo clasificamos un paciente con lupus? Tenemos un score en el que se puede obtener 51 puntos, ¿no? Si es que tienen todos, obviamente eso es imposible porque estaría muerto. Pero bueno, hay 2 partes importantes, el dominio clínico y el dominio inmunológico. Entonces, si es que nosotros tenemos más de 10 puntos, podemos clasificar a una persona, ¿no? Como una persona enferma de lupus. Entonces, los dominios clínicos demandan síntomas constitucionales como fiebre, un compromiso hematológico, neuropsiquiátrico, mucocutáneo, seroso, musculoesquelético y renal. ¿Renal cómo? Desde una cuantificación de la proteinuria hasta un estudio simple por una tira reactiva, ¿no? Bien hecho, ¿no? También nos puede dar esta información, ¿no? Una proteinuria de 3 cruces debe de encendernos la alarma y si es que en un examen de orina encontramos cilindros hialinos, con él se confirma prácticamente. Entonces, para tener un problema de proteinuria. Y ya en centros avanzados, donde existen todos los recursos, hacer una biopsia y hacer estudios de inmunofluorescencia de la muestra, ¿no? Y clasificarla como nefritis lúpica clase 2, 3, 4, etcétera, o 5, ¿no? Dependiendo de los hallazgos histopatológicos. Y dentro del dominio inmunológico, el complemento C3 o 4, ahí vieron también otros complementos anteriormente, como el CH50, que no es tomado en cuenta ahora. ¿Por qué? Porque no todos los laboratorios lo hacen, simplemente, incluso en Estados Unidos o en Europa. Y la presencia de anticuerpos
o anti-DNA o anti-SMIC, ¿no? O sea, no se puede hacer diagnóstico de lupus con anti-DNA de cadena simple, por ejemplo, ¿no? Como alguna vez alguien diagnosticó, ¿no? No se puede hacer diagnóstico de lupus con anti-RO, con anti-LA, como antes sí se hacía los criterios SLIC 2012, ¿no? Hoy, y también, si no tienen estos cambios, sí se puede hacer el diagnóstico de lupus si es que tiene la presencia de anticuerpos para SAF. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A tres posibilidades. Partiendo de la positividad del anticuerpo antinuclear, ¿no es cierto? Se aplican estos criterios de clasificación y se tienen estos tres escenarios. Si el ANA es positivo y si el score de estas dos dimensiones, tanto clínica como inmunológica, suma más de 10 puntos, 10 o más, entonces se clasifica como lupus. Y en el otro extremo, ¿qué pasa si el ANA es negativo, pero tiene hipocomplementemia y anticuerpos para SAP positivos? Y si es que el score clínico llega a más de 10 puntos, ¿no? Se clasifica como lupus, ¿no? Como ven ustedes en el cuadro, solamente la biopsia con una nefritis lúpica 3 o 4 se puede clasificar como lupus eritematoso, ¿sí? Discriminando el resto o teniendo ausentes todos los otros componentes. O lo que es más frecuente, ¿no? ANA negativo, pero con anticuerpos para SAF, y que tenga componente clínico discreto como artritis o serositis, ¿no? Haciendo obviamente el adecuado diagnóstico diferencial con artritis reumatoide, por ejemplo, que es bien frecuente. ¿Y qué pasa si es que se tiene ANA positivo, pero no se llega al puntaje de 10 puntos? Entonces, en este caso, ¿no? A pesar de que no se llega, o además de que no se llegue, el dominio inmunológico no está presente, ¿no? Y es cero. Entonces, en ese caso se recurre a los criterios de SR97 y específicamente en este síntoma y signo, ¿no? Porque la fotosensibilidad también debe ser apreciada por el médico, ¿no? Y que es digamos, el umbral para poder clasificar al paciente como lupus. O si no llega a los 10 puntos, ¿no? Tener al menos 2 puntos en el dominio inmunológico más 6 de clínica, ¿no? Y que llegan a 8 y puede clasificarse como lupus eritematoso. Entonces, el puntaje de 10 solamente se da cuando se cumple como ANA positivo y se puede recurrir a los otros criterios precedentes para poder clasificar, ¿no? a esta persona y no dejar de tratar, porque podría ser, digamos, un problema de leucopenia, ¿no? Y la leucopenia puede ser severa cuando llega a 1000 y muy agresiva, ¿no? Y difícil de resolver muchas veces. ¿Y qué pasó con el lupus, ¿no? La artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, las vasculitis empezaron a tener bastante desarrollo, ¿no? Sin embargo, el lupus, pese a conocer cada vez mejor su fisiopatología, pues es muy poco lo que se ha ofrecido a lo largo de 30 años, 40 drogas que fracasaron en ofrecer respuestas adecuadas, ¿no? En ensayos clínicos de fases 2A y 3. Bueno, el tratamiento de estas enfermedades demanda el uso de glucocorticoides y citotóxicos, ¿no? La experiencia, por ejemplo, en artritis reumatoide era en Clínica Mayo cuando empezaron a utilizar prednisona. Lo que relatan los médicos entonces es que tras el uso de prednisona vieron cómo los muertos, ¿no? En vida de pacientes con artritis reumatoide resucitaban al día siguiente, bajaban de sus leches y deambulaban por todos los pasillos, ¿no? Con mucha alegría, felicidad tanto de pacientes como de médicos. En ese entonces los médicos creyeron que habían alcanzado la cura de la enfermedad. 10 años después estos pacientes empezaban a morir por las complicaciones de la toxicidad de los glucocorticoides. Lo mismo que pasó con los anti-TNF, ¿no? Los anti-TNF se utilizaron a finales de los años 80, ¿no? Tuvo su auge a finales de los años 90 en artritis reumatoide, y el año 2002, 2003 empezaron los casos catastróficos de tuberculosis atípicas, ¿no? Y publicaciones numerosas, ¿no? Entre ellas con González Gay y Loreto Carmona, médicos reumatólogos españoles que nos dieron mucha información. El hecho fue que se usó de manera indiscriminada los anti-TNFs en personas expuestas a tuberculosis, personas migrantes del África y América Latina, ¿no? Con tuberculosis latente, etcétera, y que con la
las drogas anti-TNF se desarrolla por la enfermedad y que se dieron cuenta solamente en el post-mortem. Entonces, esto también pues, ¿no? nos refleja que no todo lo que brilla es oro y que debemos de valorar, ¿no? En los medicamentos tanto, no solamente en las fases de ensayo, sino también en el post-marketing. Es importante tener en cuenta esta información. Ya que las nuevas drogas fallaron, ¿no? El objetivo de control de la enfermedad no fue sino hasta el 2011 en que se obtiene la primera patente aprobada por la FDA para el tratamiento del lupus, ¿no? Que es el belimumab. Estas nuevas drogas pues también nos brindan pocas esperanzas, ¿no? No cubre todos los problemas que quisiéramos tratar. Y también han servido para que se desarrollen nuevos índices pues más complejos, se fusionen los índices y nos den mejor información en el seguimiento de los pacientes, ¿no? Tanto como en el uso del belimumab como el epratuximab. Muy bien, finalmente vamos a ver la guía de manejo que recomienda el EULAR, que es del 2019 y que tiene estas recomendaciones. Debemos tener en cuenta que los pacientes con lupus tienen mayor riesgo de desarrollar nefritis lúpica y estos a su vez mayor mortalidad. Entonces nos concentramos en ellos. Se denomina una respuesta renal estable pero incompleta si la proteinuria es mayor de 800 miligramos a 1 gramo en 24 horas, luego de un año de tratamiento con inmunosupresor. En estos casos está indicado repetir la biopsia renal para medir el score de actividad o score de cronicidad. Bien, se debe utilizar micophenolato y dosis bajas de inhibidores de calcineurina en pacientes con síndrome nefrótico severo persistente, ¿no? Pero que no tengan hipertensión por el efecto adverso de los inhibidores de calcineurina y que tengan alto índice de cronicidad medido por la biopsia renal. Todos los pacientes deben ser tamizados por anticuerpos antifosfolipídicos, todos los pacientes con lupus definitivamente. Y los pacientes con niveles medios o altos se deben tomar de acuerdo a sus características clínicas. Si no tuvo trombosis, pues por lo menos profilaxis con aspirina a dosis bajas. En relación a los principios generales, lo que se busca es mejorar la sobrevida a largo plazo de los pacientes con lupus, incrementar esa barrera del 10% de mortalidad a 10 años. Se debe de buscar en todo momento la prevención del daño, que no sea ni por la enfermedad ni por el tratamiento. Optimizar, por lo tanto, la calidad de vida del paciente y la terapia debe perseguir la remisión o al menos, si no se alcanza, la baja actividad de enfermedad y prevención de recaídas. Entonces, la nefritis lúpica, al ser una enfermedad que manda mucho gasto, una persona finalmente que llega a la insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Debe de ingresar de inmediato a un programa de trasplante renal, ¿no? Así sea un país tan pobre como el Perú, pobre en convicciones, pobre en valores, me refiero, porque no tenemos otro tipo de pobreza. Y el hecho de pobreza y solidaridad, me refiero, ¿no? Cuando se tiene pues un cuerpo, ¿no? que es potencial donante, ¿no? Es ahí cuando se ve toda la naturaleza del peruano. Y creo que debemos de dejar de depender, ¿no? de ciertas costumbres y mirar más al prójimo. Bueno, estos pacientes no tienen ninguna contraindicación para entrar a los programas de trasplante, ya que la tasa de recidiva de la nefritis lúpica alcanza hasta el 17%. Bien, entonces hay alto éxito de que el trasplante, ¿no? Prevalezca y mejore la calidad de vida de la paciente generalmente. Los predictores de daño renal son lesiones que se encuentran en el score de cronicidad de una biopsia renal. Entonces, esta es una indicación, una razón, una justificación para hacer una biopsia o una rebiopsia. No tener atrofia tubular y fibrosis intersticial extensa y creciente. Bien. A continuación vamos a ver el plagio de tres cuadros de una publicación de unos nefrólogos, quienes ponen unos cuadros ya conocidos por los reumatólogos, pero para poner énfasis en qué cosa, ¿no? Hacer una visión sistemática de lo que se tiene, con lo que se ve y lo que se hace.
Entonces, se clasifica una persona con lupus que tiene nefritis lúpica clase 1 si es que los glomérulos son normales o hay unos cambios mínimos mesangiales en la inmunofluorescencia. En estos casos no se trata, ¿bien? O se utiliza corticoides o es baja insuficiencia. Y en la clase 2, en una nefritis lúpica proliferativa mesangial, ¿no? Se utiliza hidroxicloroquina, por ejemplo, o en algunos casos azathioprina. Pero en la clase 3 o 4, donde existe el mayor número de casos de nefritis lúpica y también el mayor caso de severidad, ¿no? Es cuando se encuentran lesiones menos del 50 o más del 50% de pacientes, de glomérulos comprometidos. Hay lesiones endocapilares o extracapilares, ¿no? Y clínicamente tenemos microhematuria o tenemos proteína. O en el caso del síndrome nefrótico, en la clase 5 y clase 6, pacientes lúpicos con riñón esclerosado, donde ya no se puede hacer nada sino ingresar en un problema de trasplante renal. La correlación entre estas clases y la clínica, como les iba adelantando, en la clase 1 no se encuentra cambios en la creatinina y no hay cambios en el examen de orina. Bien. En la clase 2 podemos encontrar proteinuria, microhematuria, una proteinuria significativa, persistente, ¿no? Pero si incrementa la proteinuria se debe estudiar enfermedad de los podocitos. En la clase 3 o 4, lo más frecuente es encontrar orina con telescopado, que es la presencia de cilindros, proteinuria y hematuria. La clase 4, como dice acá, es la más frecuente biopsiada, ¿no? Y es la que nos causa más problemas, ¿no? Y otras complicaciones clínicas. La clase 5 se caracteriza por un síndrome nefrótico con una función normal, ¿no? O hipertensión. Y la clase 6 es el deterioro severo de la enfermedad, ¿no? Con proteinuria y seguimiento normal. En relación a las biopsias, se hace esto, se mide la actividad o la cronicidad, y son estos puntos tanto a nivel glomerular, la presencia de esclerosis bilunas, o a nivel túbulo intersticial con fibrosis intersticial o cicatrización de tejidos, la que nos van a dar el pronóstico de enfermedad renal crónica que requiera de diálisis. En relación al tratamiento, la hidroxicloroquina es la piedra angular, está a la cabeza de todos los medicamentos, ya que su toxicidad es baja, se puede utilizar en el embarazo, en la lactancia, en las personas divorciadas, en las que se van a casar, etc. Prácticamente en todo, salvo ciertas contraindicaciones, ¿no? Se ha medido que si una persona utiliza más de 20 años tiene un riesgo de hasta 5 veces, ¿no? Por cada año que utilizó durante 5 años para hacer toxicidad renal. Un riesgo de hasta 3 veces, ¿no? Por cada 100 miligramos que había utilizado por día, ¿no? Un riesgo de hasta 8 veces si existe enfermedad renal crónica, o si es que existió enfermedad retinal o macular preexistente, también mayor riesgo para toxicidad renal. En relación a la dosis de 6.5 y 5 miligramos, está pues la controversia, debido a que todos los estudios que hablaba del éxito del curso del embarazo, el éxito de menor nefritis lúpica, si es que se utiliza hidroxicloroquina a lo largo, ¿no? En las cortes de lupus, o la sobrevida, ¿no? Mayor sobrevida si es que se utiliza hidroxicloroquina por mucho tiempo, se ha hecho con esta dosis 6.5. Entonces, a raíz de los reportes de los oftalmólogos y de estudios en animales, pues ellos recomiendan el uso de 4.5 miligramos por kilo de peso, dosis que uso yo, y que, bueno, los europeos también, ¿no? Lo recomiendan por lo menos de 5 miligramos para tratar lupus, que son menos tóxicos para la retina y que desde ya incrementa la sobrevida. Los glucocorticoides son medicamentos maravillosos cuando se utiliza adecuadamente, y son medicamentos desastrosos cuando se abusa o se ignora sus efectos adversos. Estos mejoran rápidamente los síntomas. Ahí está la pregunta examen. Si tenemos una persona con hemorragia areolar difusa, no le vamos a dar azathioprina, ni metotrexato, ni microfenolato, le vamos a pulsar con metilprednisolona, le vamos a pulsar 1000 miligramos, porque esto es una única situación en la que podemos intervenir, y no sirve el recambio plasmático, no sirve
las inmunoglobulinas, sino los corticoides, ¿no? Y eso nadie lo va a discutir, ¿no? Es tan claro esto que no se necesita hacer ensayos clínicos, ¿no? Porque está sobreentendido, ¿no? Es como que cuando uno tiene hambre y come pan, pues va a calmar su hambre, ¿no? Entonces, es por eso que no se hacen algunos estudios de ensayos clínicos, porque son de sentido común. El uso prolongado, como sabemos, causa daño orgánico irreversible. Y la metilprednisolona tiene un efecto no genómico, es decir, no afecta el ADN, ¿no? Y la dosis va a tener que medirse de acuerdo a la severidad del problema, desde 250.000 miligramos por día, ¿no? Dependiendo del peso de la persona, dependiendo del órgano, etc., ¿no? Tomar esa decisión. Y el uso de la metilprednisolona nos va a permitir una rápida disminución, ¿no? De los corticoides. Si antes lo reducíamos cada mes, ahora se utiliza, o cada 3 semanas, ahora se reduce cada 2 semanas, sin el riesgo de que la enfermedad se reactive. Entonces eso, gracias a los pulsos de metilprednisolona. Dentro de los inmunosupresores, también su presencia o su uso justifica para que podamos disminuir los glucocorticoides. Se debe hacer una elección coherente de acuerdo al problema que tengamos, ¿no? Para casos leves, el metotrexato y la azathioprina son los de mejor elección. El micofenolato se utiliza en nefritis lúpica y en otros problemas no renales, como la artritis, por ejemplo, o cambios hematológicos, pero no en lupus neuropsiquiátrico. Y tener en cuenta que es teratogénico, ¿no? Al respecto, ¿no? En un caso de una paciente con lupus, quien usaba micofenolato y luego de 14 años se embarazó. Entonces, el asunto es de que me encuentro con mi maestro, doctor Jara, y le comento el caso y me dice, y obviamente ya indicaste el aborto. Pero fue una situación que la paciente asumió la responsabilidad y no quiso realizarse el aborto. Y ahora el niño tiene 3 años y afortunadamente sin ninguna alteración. Entonces, hay otros factores que van más allá del médico, del paciente, ¿no? Que felizmente apoyaron a que hasta ahora tengamos un niño con un desarrollo normal, pero que no debe ser la regla, ¿no? Se debe de conversar previamente, ¿no? Antes de que se empiece incluso la terapia, si se trata de una mujer con capacidad reproductiva, para que se tomen medidas adecuadas. La ciclofosfamida, ¿no? Es un medicamento que se utiliza cuando se tiene amenazada la vida o un órgano, actúa a los 15 días de su uso y no es como a las horas con el micofenolato. Se utiliza en la enfermedad renal, en la enfermedad cardiorrespiratoria o neuropsiquiátrica, pero también tiene un efecto tóxico gonadal. Entonces, en estos casos se deben tomar las estrategias que habíamos comentado y no olvidarse que tiene otro tipo de toxicidad, ¿no? Desde la más frecuente, que es la hiponatremia severa, puede llevar a convulsiones, náuseas, vómitos en los casos leves e incluso una falla cardíaca, ¿no? Como tuve el caso recientemente que me causó muchos problemas emocionales, ¿no? Una paciente con una cardiopatía biventricular dilatada, con una fracción de eyección muy pobre, que previamente había hecho SAF con trombosis subclavia, ¿no? Etcétera. Y este es el mundo del lupus, y bienvenidos, chicos, a mi mundo. En la terapia biológica, la única terapia aprobada es el belimumab. Es un agente que lamentablemente ha fracasado para el manejo de nefritis lúpica. Entonces se utiliza cuando los pacientes con otras manifestaciones tienen un control inadecuado, cuando no se puede controlar la actividad, porque este es mayor de 10 puntos, porque no se puede bajar la dosis de prednisona, porque el complemento sigue bajo o los niveles de anti-DNA persisten altos y con el riesgo de que se reactive más la enfermedad. Hay compromiso cutáneo persistente, musculoesquelético y serológico. El rituximab es un medicamento, es uno de los medicamentos más usados. Lamentablemente no tenemos el original, sino también las copias, y también al respecto posiciones encontradas, ¿no? Personalmente yo no me hago ningún problema de utilizar rituximab, solamente recapacito cada vez que me doy cuenta que estoy utilizando el biosimilar. Pero toda la experiencia buena que he obtenido con su uso en diversas enfermedades como lupus, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, vasculitis y sobre todo escleritis,
¿no? Me ha llevado a dormir tranquilo. Entonces, en el lupus se utiliza cuando hay compromiso hematológico y neuropsiquiátrico. Se usa cuando está la enfermedad refractaria a otros inmunosupresores con contraindicación de inmunosupresores. Y si se ha utilizado más de una droga, por lo menos. Se ha utilizado más de una droga, por lo menos. Este medicamento es muy útil en la trombocitopenia o la anemia hemolítica. Se debe utilizar en nefritis lúpica si falló la ciclosamida y el micofenonato. Obviamente se debe utilizar. Eh, Cuando se decide, ¿no?, sobre un medicamento, pues si es que no existe un ensayo clínico, debemos de tomar en cuenta los estudios observacionales y existe tanta información que ya eso es innegable, ¿no? Más o menos como los corticoides, ¿no? Está volviéndose algo así. En el año 2012 aproximadamente, Urubamba se desarrolló un Congreso Nacional de Reumatología y a este asistieron dos personajes importantes, ¿no? Un químico farmacéutico experto en marketing de medicamentos biológicos y el doctor Luis Espinosa, otro mentor mío, también peruano, quien hizo toda su carrera en Estados Unidos. Y era una autoridad mundial, digo, porque falleció hace 2 años, por una mala atención en plena pandemia, ¿no? Obstrucción intestinal. Bueno. Y bueno, ustedes si lo vieran imaginariamente al doctor Luis Jara, es una persona mayor, de cabello blanco, con una cara de paz, tranquilidad, siempre mirada en un solo punto y pensativo, ¿no? Y su característica escuchaba a todos. Entonces el español termina su charla, da las conclusiones y explica por qué no se debe de utilizar los biosimilares, ¿no?, que estaban entrando a todos los países de América Latina y sobre todo a los más pobres. Y sobre todo medicamentos que ni siquiera tenían la característica de biosimilar, sino simplemente copia, porque no tenían ningún tipo de regulación. Y era esa la preocupación. Y entonces ahí la víctima era el rituximab. Entonces todos pues estaban de acuerdo en que no se debe utilizar y que se pretende utilizar deberían de demostrarse con estudios clínicos. Hasta ese momento no se había puesto las cosas claras, reglas claras de cuándo utilizar un biosimilar, ¿cierto? ¿En qué condiciones utilizar un biosimilar? Ahora sí. Bueno, y lo que él dijo era pues algo sabio, ¿no? Si ustedes tienen, dijo, un carro nuevo al que se le malogró el motor y alguien le da $1.000.000, ¿qué haces? ¿Te compras un carro nuevo o te compras un motor nuevo? Entonces, obviamente todos respondieron, pues se compra un carro nuevo, ¿no? Entonces, él lo que decía, ahí es el punto, ¿no? O sea, ¿para qué voy a estudiar otra vez al rituximab si ya sé cómo funciona? Porque el estudio de un medicamento biológico, ese año se calculaba alrededor de $5.000 millones. Entonces, ¿para qué voy a gastar $5.000 millones en estudiar lo mismo cuando ese dinero lo puedo desarrollar en otro medicamento biológico? Y definitivamente para mí es una de las muestras, ¿no?, mayores de sabiduría, ¿no? Una persona que se desenvolvía en el mundo de los ensayos clínicos y que sabía de cerca, ¿no?, las necesidades de los laboratorios, ¿no?, por bloquear cualquier cosa que amenace su interés económico. Entonces, el médico debe estar presente siempre, ajeno a esos escenarios, ¿no es cierto? Si es que la salud del paciente podría perjudicarse por una mala decisión, por mala práctica, ¿no?, que vamos a tomar en cuenta un producto que no le va a ayudar de todas maneras al paciente o que exagerar en su uso también le puede perjudicar, y no solo en la salud, sino también en su economía, ¿no? Al final son elementos que parecen ajenos, pero van a llegar al mismo pozo de problemas. Entonces, el rituximab es un medicamento muy importante y que se debe tomar en cuenta cuando se usa. Lamentablemente, en la pandemia
el rituximab mostró una de sus peores caras, incrementando el riesgo de mortalidad y 4 de mis pacientes fallecieron lamentablemente. Bueno, este cuadro final nos muestra, en resumen, de una manera pedagógica, el uso de estos medicamentos en los momentos de evaluación en el que se mide severidad leve o moderada, ¿no? Cuando hay compromiso, digamos, cutáneo o articular, o cuando hay un problema renal, se debe plantear el uso de inhibidores de la calcineurin o micofenolato o finalmente rituximab, si es que el caso empeora y no responde a la sintomas. Bien, se debe tomar en cuenta el objetivo del tratamiento en alcanzar la remisión o la baja actividad de enfermedad, utilizar la menor cantidad de corticoides posible y siempre mantener la posibilidad del uso de la hidroxicloroquina. Muy bien. Como ven ustedes, el uso de la hidroxicloroquina tiene un grado de evidencia A y que por eso lo hace indiscutible. Muy bien. Gracias por su atención, muchachos. Quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? ¿Se escuchó claro esta vez? Sí, doctor. ¿O repetimos? Muy bien, muchachos. Que les vaya bien. Nos vemos en la siguiente clase del siguiente viernes. Hasta pronto.